Ahora vamos a hablar sobre la capacidad de tolerancia inmunológica. En la presentación anterior vimos la capacidad de defensa del sistema inmunitario para protegernos de las infecciones y del cáncer. En este caso, cuando nuestro sistema inmunitario encuentra células sanas propias, la respuesta debe ser de tolerancia inmunológica. Y allí participa un subtipo del linfocito T CD4 llamado linfocito T regulador. Conocemos ya a los linfocitos TH17, T helper 17, TH1, TH2. Aquí conocemos a un nuevo subtipo de linfocitos TCD4 llamado T regulador, que como aquí bien dice, promueve la tolerancia inmunológica por diferentes mecanismos. Cuando falla la respuesta inmunitaria frente a células sanas, y en este caso los linfocitos citotóxicos CD8 reconocen a proteínas de la célula beta del páncreas como extrañas, como malas, y atacan a la célula, la destruyen. Y cuando las células beta del páncreas son destruidas, el paciente desarrolla esta enfermedad. ¿Qué dice la célula beta del páncreas? No me ataquen, van a producir diabetes tipo 1. La causa de la diabetes tipo 1 es un ataque de los linfocitos citotóxicos, en este caso los CD8, a las células beta del páncreas. Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad producida por el propio sistema inmunitario, atacando a las propias células. Aquí tenemos a Molly, el linfocito B, que se volvió malo. ¿Lo ven sus ojos rojos? Molly, el linfocito B, se volvió malo, se volvió autorreactivo. Quiere decir que está produciendo anticuerpos contra nuestros propios tejidos. En este caso, este linfocito B dice: fabricaré anticuerpos contra el receptor de TSH. ¿Qué significa TSH? Hormona estimulante de la tiroides. En nuestra glándula tiroidea, las células que producen las hormonas tiroideas tienen receptores para la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, nosotros tenemos aquí en este bolito a la célula tiroidea y aquí tenemos al receptor de TSH. Lo normal es que la TSH producida a nivel del sistema nervioso viaje en la sangre y estimule la producción de hormonas tiroideas mediante el receptor de TSH. Eso es lo normal. El cerebro produce TSH, en la hipófisis se produce TSH, la TSH viaja por la sangre hacia donde está la glándula tiroides, donde están las células tiroideas, y las estimula a través de su receptor de TSH. Pero en este caso hay un problema. El linfocito B malo está fabricando anticuerpos contra el receptor de la TSH. En este caso son anticuerpos estimulantes. Los anticuerpos estimulantes inducen un exceso de producción de hormonas tiroideas, un hipertiroidismo autoinmune. Esto también se llama, esta enfermedad desencadenada por autoanticuerpos contra el receptor de la TSH, se llama enfermedad de Graves. Graves, si es que no lo lee en español. Enfermedad de Graves. Es una enfermedad caracterizada por hipertiroidismo. También hay exoftalmos, o sea, como que los ojitos están salidos. Es una enfermedad autoinmune por producción de autoanticuerpos contra el receptor de la TSH.
¿Qué aparece aquí? Un alimento. ¿Cuál debe ser la respuesta del sistema inmunitario cuando encuentra los alimentos? Los alimentos, en este caso, la clara del huevo, contiene proteínas que no son humanas. Los langostinos contienen proteínas de langostinos que no son humanas. El coliflor contiene proteínas de coliflor que no son humanas. Son proteínas extrañas a nuestro cuerpo. Son proteínas extrañas a nuestro sistema inmunitario. Sin embargo, a pesar de ser moléculas extrañas para el cuerpo, son moléculas de beneficio. Los alimentos nos proveen nutrientes, nos proveen energía. Por eso cuando somos bebitos y comenzamos a ingerir alimentos, la respuesta normal del sistema inmunitario debe ser de tolerancia inmunológica. ¿Qué células participan allí? Los linfocitos T reguladores. Entonces nuestro sistema inmunitario debe tolerar a las proteínas y a las moléculas de los alimentos. Tenemos aquí a la célula dendrítica, que en los libros de los inmunocitos se llama Berta. Berta, la célula dendrítica, así como vimos que podía atrapar microbios para presentar al linfocito CD4 sus pedacitos e inducir la diferenciación de linfocitos inflamatorios TH1, TH2, TH17, en este caso luego de la exposición a los alimentos, los pedacitos alimentarios, los fragmentos alimentarios que presenta al linfocito CD4 inducen su diferenciación no hacia un linfocito inflamatorio, sino hacia un linfocito regulador, tolerogénico, el linfocito T regulador, que dice, vamos a tolerar estas proteínas. ¿Qué sucede? En este caso, tenemos que la respuesta del sistema inmunitario no es inflamatoria, sino es tolerogénica, antiinflamatoria. Y aquí podemos ver a varias células que en la presentación anterior peleaban contra los microbios. En este caso no se están exponiendo a un microbio malo, sino se están exponiendo a proteínas alimentarias. Por lo tanto, su respuesta es diferente, su respuesta es amigable, no generan inflamación. Las células epiteliales están aquí contentas, dejan pasar a las proteínas, a las moléculas alimentarias. La célula dendrítica, cuando presenta los fragmentos de alimentos, induce la diferenciación del linfocito T regulador. El linfocito T regulador mantiene la tolerancia inmunológica mediante varios mecanismos, incluyendo la producción de citocinas antiinflamatorias, de interleucinas antiinflamatorias, como la interleucina 10 y la interleucina 35. Tenemos también linfocitos B que fabrican anticuerpos antiinflamatorios, fundamentalmente antiinflamatorios. En este caso, la inmunoglobulina A y un subtipo de inmunoglobulina G llamado inmunoglobulina G4. El ejército regulador, el ejército antiinflamatorio en este caso. En algunas personas, por determinados factores genéticos o factores ambientales, no se desarrolla una respuesta reguladora frente al alimento, sino una respuesta TH2 patológica, con producción excesiva e inadecuada de inmunoglobulina E, de tal manera que la consecuencia puede ser muy grave. Cuando el sistema inmunitario, el ejército TH2, favorece la síntesis de inmunoglobulina E contra las proteínas de los alimentos, en este caso de la clara del huevo. ¿Qué dice la clara del huevo? No, se están equivocando. Van a desarrollar una alergia. Entonces, cuando una persona tiene un exceso de inmunoglobulina E frente a un alimento en especial y se expone a ese alimento, hace una respuesta TH2 inflamatoria, una alergia a alimentos.
que incluye la aparición de ronchas, urticaria, que incluye la aparición de angioedema, hinchazón, que puede generar broncoespasmo, que los bronquios se cierran como una crisis de asma, que puede hacer incluso que la persona colapse, se desmaye porque se le baja la presión. Incluso puede inducir diarrea, vómitos. Eso es todo el espectro de una alergia alimentaria mediada por un exceso de inmunoglobulina E. Y esto no solamente ocurre frente a alimentos, puede ocurrir también frente a venenos de insectos, picaduras de abejas, de avispas. Estas respuestas alérgicas severas mediadas por inmunoglobulina E también pueden ocurrir frente a medicamentos antiinflamatorios, antibióticos. Esta respuesta exagerada de inmunoglobulina E incluso puede ocurrir frente a agentes ambientales, como por ejemplo los ácaros del polvo doméstico. Dentro de los diferentes tipos de ácaros que existen, hay unos que se llaman dermatofagoides teronísimos. Son ácaros que viven generalmente en el polvo de las cosas guardadas en la casa, en el colchón viejo, en la ropa que está guardada mucho tiempo en los cajones, en las cortinas viejas, en los sofás viejos, en las alfombras. Allí viven y crecen estos ácaros, generalmente en ambientes húmedos, como Lima. Y estos ácaros normalmente son inofensivos, a diferencia de otros ácaros que pueden causar enfermedades como la escabiosis, el rascarrasca. Estos ácaros no, son generalmente inofensivos, es decir, que la respuesta del sistema inmunitario debería ser de tolerancia de linfocitos T reguladores. ¿Cuál es el problema? Que un porcentaje significativo de la población, podríamos hablar de un 30% incluso, desarrolla alergia a los ácaros del polvo doméstico. Es decir, en vez de desarrollar una respuesta de tolerancia T reguladora, desarrolla una respuesta inflamatoria TH2, similar a lo que vimos frente a la clara del huevo. Entonces el ejército TH2 se activa de manera inapropiada ante proteínas de los ácaros del polvo doméstico. Y aquí vemos entonces al linfocito B fabricando inmunoglobulina E frente a las proteínas de los ácaros. Y vemos a los eosinófilos, basófilos y mastocitos activándose de manera inapropiada, ya que la inmunoglobulina E se puede pegar a su membrana. Así hablamos que las células están sensibilizadas ante las proteínas de los ácaros. Y cuando la persona se expone a estas proteínas, las células inflamatorias liberan sus mediadores que tienen adentro, como la histamina, los leucotrienos, entre otros mediadores, lo cual genera una inflamación exagerada cuando la persona entra en contacto con las proteínas de los ácaros del polvo. ¿Y por dónde entra en contacto una persona generalmente? Pues por la vía respiratoria, por la nariz. Entonces, cuando se genera una inflamación nasal frente a las proteínas de los ácaros mediada por inmunoglobulina E, por una respuesta TH2, podemos hablar de una rinitis alérgica. También en el asma alérgico, también esa respuesta puede ocurrir en la piel, siendo un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad dermatitis atópica. También puede ocurrir en la membrana de los ojos, en la conjuntiva. Pica los ojos, lagrimeo, se pone rojo, una conjuntivitis alérgica, una excesiva activación del sistema inmunitario frente a un alérgeno ambiental como los ácaros. Aquí tenemos una nueva situación. Aquí tenemos una situación en la cual un paciente, sus riñones ya no funcionan. ¿Por qué puede ocurrir
que los riñones de una persona ya no funcionen. Una causa común es la diabetes. La diabetes mal controlada daña las células renales, los riñones. La hipertensión, la presión alta mal controlada daña los riñones. Las infecciones en los riñones lo dañan. Las pielonefritis, infecciones renales. Los cálculos renales pueden dañar el riñón. Algunos medicamentos pueden dañar a los riñones. Y el cuerpo humano, gracias a Dios, es maravilloso y trata de recuperarse. Pero a veces no es suficiente. Y si la persona come mal, está con sobrepeso, no hace ejercicio, fuma, consume sustancias tóxicas, para estresada, todos esos factores van dañando sus tejidos. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, hasta que llega un punto donde los órganos ya no funcionan. Cuando no funciona el riñón se llama insuficiencia renal. Muchas personas con diabetes desarrollan insuficiencia renal. Y cuando el riñón ya no funciona nada, se llama insuficiencia renal terminal. Y la persona se muere. Tolerancia inmunológica. Y aquí aparece nuevamente el director de la tolerancia inmunológica, que es el linfocito CD4, subtipo T regulador, que promueve la tolerancia inmunológica. Cuando esto falla y los linfocitos efectores inflamatorios se despiertan y reconocen moléculas extrañas en el riñón trasplantado, pueden desencadenar un ataque contra el riñoncito. En los dibujos animados se llama Juan el riñoncito. El linfocito CD4 se llama Félix. El CD8 ya conocen que se llama Paco. Y el B ya conocen que se llama Molly. Entonces Molly fabrica anticuerpos. Félix potencia a los demás inmunocitos. Y Paco puede destruir las células renales directamente. ¿Qué dice el riñoncito trasplantado? No me ataquen, van a destruirme. Cuando uno trasplanta un riñón, lo que se espera es que el receptor, la persona que recibe el riñón, lo rechace. Para prevenir eso, luego de un trasplante, en este caso renal, que también aplica para otros trasplantes, se le da inmunosupresión al paciente. Se le da medicinas para bloquear al sistema inmunitario y para que el riñón no sea rechazado. Eso se llama inmunosupresión en el contexto de un trasplante, para que el injerto no sea rechazado. ¿Cuál es el problema? Que si uno utiliza medicamentos para bloquear el sistema inmunitario, pues el paciente se queda expuesto, más expuesto a los microbios. Entonces aquí tenemos a Félix y a Paco que dicen, los inmunosupresores no nos dejan funcionar. Hay diferentes nombres de inmunosupresores, los corticoides, la ciclosporina, la azatioprina, el sirolimus, el tacrolimus. Son medicamentos que se utilizan para prevenir el rechazo de los injertos en el trasplante, pero que debilitan al sistema inmunitario. ¿Y qué hacen los microbios? Pues aprovechan la circunstancia. Los inmunocitos están débiles, dice la micobacteria. Vamos a invadir el cuerpo. Por eso también es que muchos pacientes que reciben un órgano trasplantado tienen que utilizar medicamentos preventivos para las infecciones, como el cotrimoxazol, como la nistatina. El cotrimoxazol es antibacteriano, puede matar al neumococo. La nistatina es antifúngico, puede matar a la cándida. La isoniazida es antimicobacteria, puede matar a la tuberculosis. Miren qué interesante. Antibióticos para prevenir las infecciones en el contexto de una inmunosupresión. En resumen, la capacidad de tolerancia inmunológica es importante para que el sistema inmunitario tolere moléculas propias, como el hepatocito en la célula del hígado, como la célula beta del páncreas, o moléculas extrañas, beneficiosas o inofensivas, como las proteínas de los ácaros, las proteínas de las plantas, las proteínas de los animales, de nuestras mascotas. Cuando falla esto se da la alergia al gato, la alergia al perro. Es importante tolerar las proteínas de los alimentos, del huevo, del maní, de la manzana. Incluso también, y esto no les he hablado en esta diapositiva, nosotros tenemos millones
miles de millones de microbios buenos dentro de nuestro cuerpo, sobre todo en el intestino. En el intestino tenemos miles de millones de microbios buenos, se llaman la microbiota intestinal, son bacterias buenas que están allí en el intestino generando funciones favorables para nuestro organismo. Esas bacterias buenas no deben ser atacadas por el sistema inmunitario. Dos grandes capacidades del sistema inmunitario, la capacidad de defensa y la capacidad de tolerancia. La capacidad de defensa frente a agentes infecciosos dañinos como virus, bacterias, parásitos, hongos y frente a células malignas que causan cáncer. Capacidad de tolerancia frente a proteínas propias, moléculas propias, frente a nuestros propios órganos o frente a moléculas extrañas beneficiosas e inofensivas como alimentos, fármacos, sustancias ambientales, microbios buenos y en el contexto de los trasplantes, los injertos. Primera conclusión. El sistema inmunitario es un conjunto interrelacionado de células y moléculas capaces de defendernos de lo dañino, microbios dañinos y cáncer, y por otro lado, tolerar moléculas propias, moléculas extrañas beneficiosas, moléculas extrañas inofensivas. Entonces, las dos capacidades de nuestro sistema inmunitario deben estar en equilibrio. Ingerimos un alimento, por ejemplo un plato de ceviche, y debemos tolerar las proteínas del camote, las proteínas de la cebolla, las proteínas del pescado, las proteínas de la lechuga, etc. Pero si de repente ahí en el ceviche hay una salmonela, nuestro sistema inmunitario ataca a la salmonela. Debe haber un equilibrio entre la defensa y la tolerancia inmunológica. Cuando alguna de estas capacidades falla, aparecen enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, las inmunodeficiencias. Hablamos de un estado de inmunodeficiencia cuando hay un defecto en la capacidad de defensa del sistema inmunitario. ¿Qué puede causar inmunodeficiencia? Hay factores genéticos y hay factores ambientales. Uno de los factores más conocidos es este virus, cuyas iniciales son VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH ataca a los linfocitos TCD4 y los destruye. Ataca a la célula más importante del sistema inmunitario y los destruye, generando una inmunodepresión severa, una inmunodeficiencia severa, que se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque es adquirido, porque uno se contagió por un agente infeccioso llamado VIH. Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida desarrollan infecciones y también desarrollan neoplasias, desarrollan tipos raros de cáncer, porque su sistema inmunitario está deprimido, porque el linfocito CD4 es la célula principal que comanda los ejércitos del sistema inmunitario. Entonces los pacientes con VIH-Sida hacen candidiasis esofágica. Aquí tenemos toxoplasmosis cerebral, una infección en el cerebro por un parásito llamado toxoplasma. Tenemos aquí un tipo de neoplasia rara, de cáncer raro, llamado sarcoma de Kaposi, inducido por un tipo de herpes, el herpes virus tipo 8, y que aparece con frecuencia en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con más frecuencia que en la población que no tiene esta enfermedad. Hay otras condiciones que generan un estado de inmunodeficiencia. Además de la infección por VIH, tenemos la desnutrición crónica, común en los países en desarrollo. Tenemos déficit de micronutrientes, por ejemplo, las personas con déficit
de zinc, del mineral zinc, del oligoelemento, tienen cierto grado de inmunodeficiencia. Las personas con déficit de vitamina D también tienen cierto grado de inmunodeficiencia. El cáncer puede generar inmunodeficiencia, porque la célula maligna prolifera y se consume toda la energía del cuerpo, generando un estado de inmunodeficiencia. Enfermedades crónicas debilitantes como la diabetes, como la insuficiencia renal, como la cirrosis hepática, pueden generar inmunodeficiencia. Medicamentos, ya lo hemos visto, inmunosupresores usados en el trasplante, inmunosupresores usados para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Medicamentos utilizados para el cáncer, como la quimioterapia, generan un estado de inmunodeficiencia porque destruyen a las células del sistema inmunitario. Y también hay toda una serie de defectos genéticos que generan inmunodeficiencia. Nosotros tenemos alrededor de 25.000 genes. De esos 25.000 genes, 2.000 participan en la función de las defensas. Miren, 2.000 genes fabrican proteínas que intervienen en la función del sistema inmunitario. Y de estos 2.000 genes ya se han descrito en el mundo más de 400 diferentes defectos genéticos que generan inmunodeficiencia en personas con más de 400 tipos de, esto se llama inmunodeficiencia primaria, inmunodeficiencia genética. Mutaciones en un solo gen genera una inmunodeficiencia. Por ejemplo, cuando hay mutaciones dañinas en el gen ELANE significa elastasa del neutrófilo, los neutrófilos, Robert del neutrófilo, no se desarrolla adecuadamente en la médula ósea. Recuerdan que los neutrófilos son muy importantes para protegernos de varias infecciones, incluyendo a las infecciones por cándida. Pues los pacientes que tienen mutaciones patogénicas en la elastasa del neutrófilo carecen de neutrófilos suficientes en la sangre. Eso se llama neutropenia congénita severa, cuando hay menos de 500 neutrófilos por microlitro de sangre. Incluso hay pacientes que tienen 0 neutrófilos o 10 neutrófilos por microlitro de sangre. Estos pacientes son susceptibles a muchos tipos de infecciones, incluyendo candidiasis. Cuando falla el gen CIBB, los neutrófilos y macrófagos también sufren. Aquí tenemos a Fefón el macrófago, que normalmente se lo come a las micobacterias y las destruye, utilizando un mecanismo de enzimas llamado fagocito oxidasa. Una parte de ese complejo enzimático de la fagocito oxidasa es codificado por el gen CIBB. Si el gen CIBB no funciona, la fagocito oxidasa no funciona, entonces el macrófago no puede matar a las micobacterias, se las come pero no puede eliminarlas. Estas micobacterias entonces aprovechan para generar infecciones potencialmente letales. Esa enfermedad se llama enfermedad granulomatosa crónica. También hay problemas genéticos que afectan el desarrollo de MOLI del linfocito B. El más frecuente ocurre a nivel del gen BTK. BTK significa tirosincinasa, porque es un tipo de proteína, de Bruton, porque el que descubrió la enfermedad es el coronel Odien Bruton. Entonces, cuando hay mutaciones patogénicas, mutaciones dañinas en este gen, el linfocito B no se desarrolla. Y si el linfocito B no se desarrolla, ¿qué va a faltar? Anticuerpos, porque el linfocito B es la fábrica de anticuerpos. Entonces, ¿qué dicen los neumococos? Este paciente, esta persona se ha quedado sin anticuerpos. Vamos a causar infecciones. Los pacientes
con agamaglobulinemias, así se llama la enfermedad, agamaglobulinemias porque le faltan inmunoglobulinas, agamaglobulinemias, hacen infecciones por muchos parásitos, bacterias, virus. Ahora es importante conocer esto, porque si uno hace el diagnóstico en el paciente, se le puede dar tratamiento con anticuerpos. Entonces a nuestros pacientes con agamaglobulinemias, todos los meses le ponemos una dosis de los anticuerpos más poderosos, que son los anticuerpos tipo G. Todos los meses vienen al hospital para ponerle su dosis mensual endovenosa de inmunoglobulina G. De tal manera que si uno hace un diagnóstico temprano y da un tratamiento temprano, estas infecciones van a estar prevenidas. Los casos más severos de inmunodeficiencias ocurren cuando se afectan los linfocitos T. Por ejemplo, en una persona que tiene mutaciones dañinas en el gen RAG, RAG significa genes activadores de la recombinación. Son genes que intervienen para que los linfocitos T tengan receptores frente a múltiples microbios. Si falla el gen RAG, no se generan sus receptores del linfocito T. Y esto también afecta su desarrollo a nivel del timo. Los pacientes con deficiencias del gen RAG tienen una inmunodeficiencia combinada severa muchas veces. Es la forma más grave de inmunodeficiencias, porque los linfocitos T son los que dirigen la respuesta inmunitaria, sobre todo los CD4. Entonces, en un paciente que no tiene linfocitos T, pues más o menos sucede similar a lo del SIDA. Todo tipo de microbios puede generar infección. Entonces, los pacientes que tienen un estado de inmunodeficiencia por defectos genéticos o adquiridos que influyen en una reducida capacidad de defensa del sistema inmunitario, pues tienen mayor susceptibilidad a infecciones y tienen en algunos casos también mayor susceptibilidad a desarrollar cáncer. Por otro lado, cuando falla la capacidad de tolerancia del sistema inmunitario, la persona queda más susceptible a desarrollar reacciones por hipersensibilidad, por un exceso de sensibilidad del sistema inmunitario. Si la reacción de hipersensibilidad ocurre frente a proteínas propias, estamos hablando de enfermedades autoinmunes. Ya habíamos visto un ejemplo en diapositivas previas, cuando los linfocitos TCD8 atacan a las células beta del páncreas y producen diabetes tipo 1. Es una enfermedad autoinmune, una hipersensibilidad, un ataque frente a lo propio. Otros ejemplos de enfermedades por hipersensibilidad incluyen a la artritis reumatoide. ¿Qué pasa en la artritis reumatoide? El sistema inmunitario ataca a las articulaciones, destruye a las articulaciones. Entonces nosotros podemos ver aquí en esta foto un grado muy severo de destrucción articular crónica, generando deformación en las manitos de esta persona. Una artritis, una inflamación articular autoinmune. Otra enfermedad autoinmune muy grave es el lupus eritematoso sistémico. ¿Qué sucede en el lupus? Se genera una gran cantidad de autoanticuerpos contra muchas proteínas del cuerpo. Entonces, esa acumulación de anticuerpos unidos a antígenos propios, llamado inmunocomplejos, un inmunocomplejo es la unión de un anticuerpo a antígenos y que va circulando. Esa gran cantidad de inmunocomplejos circulantes genera inflamación en la piel, como vemos aquí,
en los riñones, en la pleura, en los pulmones, en el sistema nervioso central. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, inflamatoria sistémica. Puede afectar diversos tejidos en el cuerpo y puede ser fatal. Hay niñitos, jovencitos que tienen lupus y la enfermedad ha destruido sus riñones. Jovencitos que van a diálisis porque su lupus lo destruyó sus riñones. Es importante conocer sobre estas enfermedades. La psoriasis también es una enfermedad autoinmune. Ahí el ataque inmunitario ocurre a nivel de la piel, generándose lesiones tipo placas en este caso. Una enfermedad autoinmune. La psoriasis ocurre por un exceso de actividad del sistema inmunitario TH17, en este caso a nivel de la piel, aunque también puede dañar otros tejidos como las articulaciones. La miastenia gravis es otra enfermedad autoinmune. ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? Miren, nosotros tenemos terminaciones nerviosas que estimulan a células musculares. Terminaciones nerviosas que estimulan a células musculares. Por ejemplo, si yo quiero levantar mi brazo, mi cerebro envía estímulos nerviosos a determinados músculos en la zona del antebrazo, del hombro, para que se contraigan y mi brazo se eleve. Eso se llama unión neuromuscular entre el nervio y el músculo. Y para que se comunique el nervio con el músculo, participan varias proteínas. Una de ellas se llama acetilcolina y tiene su receptor de acetilcolina en el músculo. ¿Qué sucede en la miastenia gravis? Hay linfocitos B malos que fabrican anticuerpos contra proteínas en esta unión neuromuscular. Por ejemplo, anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina y destruyen la señalización en la unión neuromuscular. Entonces, ¿qué sucede con los músculos? Ya no funcionan, como podemos ver aquí. Aquí tenemos un ojo abierto, porque el músculo aquí en el párpado funciona, pero aquí no funciona el músculo. Entonces ocurre un fenómeno que se llama ptosis, es decir, una caída del párpado. Y esto no solamente puede afectar músculos del rostro, puede afectar al diafragma, al músculo que nos ayuda a respirar. Hay personas que mueren por insuficiencia, por crisis respiratoria, por miastenia gravis. Otro ejemplo de enfermedad autoinmune. Por otro lado, cuando las reacciones de hipersensibilidad, de hiperactivación inmunitaria, son frente a moléculas extrañas, podemos hablar de las enfermedades alérgicas. Esto ya lo conocimos. Si una persona desarrolla una hiperrespuesta frente a proteínas de los ácaros del polvo doméstico, y esta respuesta, esta hiperrespuesta ocurre a nivel de la mucosa nasal, pues se llama rinitis alérgica, una enfermedad alérgica mediada por el ejército TH2, mediada por inmunoglobulina E. Si esta inflamación ocurre a nivel bronquial, hablamos de asma bronquial alérgico, mediado por inmunoglobulina E. También existen las alergias a alimentos, ya lo hemos visto en la presentación anterior. Hay personas que desarrollan anticuerpos tipo E frente a proteínas del pescado como la parvalbúmina, o frente a proteínas de los mariscos como la tropomiosina, o frente a proteínas del huevo como la ovalbúmina, o frente a proteínas del maní o proteínas de la leche. Ese exceso de inmunoglobulina E frente a proteínas de los alimentos genera una respuesta inflamatoria luego de la exposición, una alergia alimentaria, que puede ser limitada o que puede ser incluso mortal. También hay alergias a insectos, también hay alergias a medicamentos. Y en el contexto de un trasplante,
una reacción de hipersensibilidad, un exceso de actividad, de activación del sistema inmunitario frente al injerto, va a condicionar un posible rechazo. Rechazo de un riñón trasplantado, o rechazo de un corazón trasplantado, o rechazo de intestino trasplantado, o rechazo de un hígado o de una médula ósea que fue trasplantada. Y aquí tenemos una imagen microscópica de un rechazo agudo renal. Rechazo agudo, el rechazo agudo a un riñón trasplantado generalmente ocurre en los primeros meses. Hay otros rechazos que son más rápidos, rechazo hiperagudo, que ocurre rápidamente apenas es el trasplante. Yo no soy experto en esto, en leer las láminas, son los patólogos, pero lo que sí podemos ver aquí es muchas células. Entonces, muchas células, mucha activación del sistema de defensas, un daño del riñón trasplantado inducido por una hiperactivación del sistema inmunitario. Bien, tenemos entonces las dos grandes capacidades del sistema inmunitario, la capacidad de defensa y la capacidad de tolerancia. La capacidad de defensa frente a microbios y frente al cáncer. Cuando falla esta capacidad, el paciente queda susceptible a infecciones y el paciente queda más susceptible a desarrollar cáncer. Por otro lado está la capacidad de tolerancia inmunológica. Frente a lo propio y frente a lo extraño, beneficioso o inofensivo. Cuando falla la capacidad de tolerancia frente a lo propio, ocurren las enfermedades autoinmunes. Cuando falla la capacidad de tolerancia frente a lo extraño, ocurren las alergias y en el contexto de un trasplante, el rechazo al injerto. Segunda conclusión. Nuestro sistema inmunitario debe ser equilibrado. La capacidad de defensa y la capacidad de tolerancia deben actuar adecuadamente, controladamente. Si hay un defecto en la capacidad de defensa, hablamos de un estado de inmunodeficiencia y la persona tiene una mayor susceptibilidad a infecciones y cáncer. Por otro lado, un defecto en la capacidad de tolerancia favorece las reacciones de hipersensibilidad, que incluyen las enfermedades autoinmunes, las enfermedades alérgicas y los rechazos de transplantes. Muy bien. Estas son las conclusiones de la anterior clase y de esta clase. Y es que el sistema inmunitario, volvemos al punto fundamental, tiene dos grandes capacidades, la capacidad de defensa y de tolerancia. Si falla la capacidad de defensa, hay una susceptibilidad a infecciones y el cáncer. Si falla la capacidad de tolerancia, hay una hipersensibilidad inmunitaria que condiciona el desarrollo de alergias, de autoinmunidad y en el contexto de un trasplante, el rechazo de los injertos. Muy bien. Tenemos entonces mucho conocimiento nuevo. Y el conocimiento que hay actualmente en el mundo es excesivo. No hay forma de aprenderlo todo. Yo conozco un poquito de inmunología. Hay investigadores que se dedican solamente toda su vida a estudiar un grupo de moléculas, imagínense, o una célula. Entonces, el exceso de conocimiento nos abruma. Y el sabio Salomón, en la Biblia, en Eclesiastés, capítulo 12, verso 12, nos aconseja, como hijos, nos dice ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Es malo estudiar? No. ¿Es malo trabajar? No. ¿Es malo escribir un libro? Tampoco. Lo que aquí nos quiere decir el sabio Salomón es que el exceso de ello puede ser malo. Si una persona está pensando escribir 10 libros y se obsesiona con esa idea, le va a hacer mal a su salud. Si una persona tiene 10 empresas y está obsesionado con cómo va la contabilidad, los trabajadores, etc.,
peor en estos tiempos del coronavirus, eso le va a hacer mal a su salud. Si uno estudia 20 horas al día y solamente duerme 4 horas al día, eso le va a hacer mal a su salud. Por eso es que el sabio Salomón dice, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Enfatiza incluso aquí que las cosas terrenales son pasajeras. Una persona puede saber todo inmunología, pero ese conocimiento va a permanecer en la persona mientras tenga vida. Cuando muere, se acaba el conocimiento. Interesante, interesante. Yo les aconsejo que nunca nos estresemos demasiado por las cosas académicas y laborales, porque muchas veces va a perjudicar nuestra salud, sin descuidar la ciencia, porque cuando nosotros estudiamos, cuando ustedes están haciendo estas maestrías, doctorados, cuando yo estoy dictando una clase, cuando yo estoy conociendo sobre inmunología para mejorar la atención del paciente, eso es de gran beneficio. Si no existiera el producto de inmunoglobulina G endovenosa, las personas morirían. Las personas con gamma globulinemia morirían, porque no tendrían inmunoglobulina G. Entonces la ciencia es buena. De hecho, el mismo sabio Salomón, en otro libro que escribe, en Proverbios 22:12, dice que los ojos de Dios velan por la ciencia. A veces uno piensa que la fe no va de acuerdo a la ciencia, y eso es falso, porque los ojos de Dios velan por la ciencia, y Dios es el que nos provee de inteligencia. Dios es el que nos ha dado este maravilloso cerebro con tanta capacidad. Sus ojos velan por la ciencia, pero lo que Él nos recomienda es no estresarnos por ello, no afanarnos en exceso por ello, porque va a ser perjudicial para nuestros cuerpos. Y lo que también nos recomienda Dios es que usemos la ciencia para bien, porque la ciencia también se usa para mal. Se usa la ciencia para hacer armas nucleares. ¿Y cuál es el fin de un arma nuclear? Amedrentar a otras naciones, si el mundo es de todos. Cuando hacen sus pruebas nucleares, cuando tiran en el mar, destruyen tantos pescaditos, generan radioactividad. ¿Es bueno? No es bueno, es malo. Pero miren cuántos millones invierten prácticamente todos los países del mundo en armas, cuando el mundo es uno solo. Entonces, lo que Dios nos recomienda, y yo también les recomiendo, es que todas sus actividades académicas y laborales, todo lo que ustedes saben cuando son científicos, lo apliquen para bien. Ahora, en estos momentos difíciles de coronavirus, y no solamente en estos momentos, ¿no? En este mundo, en esta sociedad donde todo avanza tan rápido, una de las cosas que no podemos negar es que la mayoría de personas andamos estresadas, y eso es natural, y eso es, entre comillas, hasta normal. ¿Y cómo tratarlo? Hay pues terapias, ¿no? Ejercicio, atención psicológica, incluso en casos severos de ansiedad hay terapia psiquiátrica. ¿Pero qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Y esto es real, porque esto yo lo he experimentado en mi vida. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es real, pero uno recién se da cuenta que es real cuando lo experimenta. Si uno nunca lo ha experimentado, y también me pasó a mí, no se sabe. Hasta uno puede criticar y decir que no, eso es de religión, eso es fanatismo. Y yo les digo, ingenieros, esto es real, es verdadero, porque yo lo he experimentado.
Lo he visto con mis pacientes y lo he visto con muchas personas de todo tipo de nivel educativo, personas que han sido drogadictos, personas que han sido pandilleros, transformados por el poder y la paz que da el Señor Jesucristo. Esto es real. Y Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos da paz, eso es verdadero. Cuando uno viene al Señor de corazón y le dice, Señor, yo ya no puedo más, estoy cansado, estoy estresado, tengo este problema, tengo esto de aquí, tengo esto de aquí, Señor, ayúdame por favor. Y comienza uno a orar. Y finalmente, cuando uno busca al Señor de todo corazón, puede llegar a decir, como decía el apóstol Pablo en Romanos, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Desde hace 2 años ya, en el Hospital Rebagliati, los días lunes de 1:30 a 2:30, nos reunimos para orar, y con médicos, con pacientes, y es maravilloso. Si ustedes, esperemos pase estos tiempos malos de coronavirus, están invitados a que puedan venir cualquier día lunes de 1:30 a 2:30, todos los lunes, en el auditorio del Cuerpo Médico del Hospital Rebagliati. Les dejo allí abajo un vínculo a un curso gratuito que tengo, que me parece que ya el doctor Pedro les ha mandado previamente. Lo pueden compartir, es de acceso gratuito en Udemy. Bueno, muchas gracias.